Hola a todos, estoy hoy con la ministra de Turismo de El Salvador. Ministra, bienvenida al canal del Club de Inversión. Muchas gracias, Andrea, un gusto estar aquí en este espacio. Sí, bueno, pues tenemos mucho de lo que hablar hoy en esta entrevista, pero bueno, sé que tiene una apretada agenda, así que no le robaré mucho tiempo. La primera pregunta que le quería plantear es cómo surgió la idea de pues adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Bueno, mira, primero decirte que esta es una visión que tuvo el presidente Bukele. Bueno, él siempre se ha caracterizado por decisiones innovadoras y obviamente siempre estaba en la vanguardia. Cuando nos avisan precisamente que se iba a tomar como moneda de curso legal, una de las primeras cosas que a mí me viene a la mente es que yo ya lo conocía, porque Bitcoin Beach, que está en Playa del Sonte, ha impulsado a la criptomoneda, obviamente, y ha hecho que vengan más turistas a El Salvador a través de Bitcoin, precisamente en esa zona. Entonces esa zona ya se había manejado, yo ya había tenido la oportunidad de hablar con ellos, había tenido la oportunidad de aprender acerca de Bitcoin, y lo que me impresionó esa primera vez, antes que el presidente dijera que iba a ser el curso de moneda legal, era cómo la criptomoneda lo que te da también es un equilibrio en temas de educación financiera para personas que no tienen acceso a financiamiento o no tienen ni siquiera acceso a educación que tiene que ver como qué ahorras, cómo lo puedes hacer, cómo puedes intercambiar y hacer transacciones financieras. Entonces era increíble y sigue siendo increíble cómo el Bitcoin hace que personas de todos los niveles socioeconómicos puedan tener acceso a eso. Así que yo creo que el presidente tomó esta decisión precisamente por eso, porque siempre se adelanta, yo digo, 5 pasos y además hacia eso vamos. Justamente esta semana nos decían, bueno, va a llegar de aquí a 5 o 10 años en que ya no vamos a usar correo electrónico y que las comunicaciones van a ser diferentes. ¿Quién hubiese imaginado? Yo siempre digo este ejemplo, que antes teníamos un teléfono corriente y ahora ya nos comunicamos por vía celular, y ahora ya casi todas nuestras comunicaciones son a través de las redes sociales. Es decir, el mundo va cambiando y fue una decisión que se toma exactamente anticipándonos a lo que nos viene, y sobre todo con las nuevas generaciones que ya tienen la innovación tecnológica, pues yo siempre digo, nacen con ella. Qué bien, sí, estuve precisamente el otro día en Hope House, en el Zonte, y precisamente lo que contaba lo viven y cómo desarrollaron todo, y me alegro de que a nivel estatal se haya impulsado el proyecto. ¿Y cómo ha afectado esto la toma de decisión de que el Bitcoin sea moneda de curso legal al turismo en el país? Bueno, decirte que para nosotros esto ha sido un aumento de turismo. Nosotros somos de los países, obviamente, debido a la pandemia, pues hubo el sector turístico fue uno de los que más sufrió, que no tuvimos que cerrar, fuimos los primeros en cerrar, los últimos en abrir. A nivel mundial hubo pérdidas precisamente, pero nosotros en el país, gracias al Bitcoin y a Subcity, que es el programa emblemático del presidente Bukele, hemos sido de los países que más nos hemos recuperado en el turismo. Hemos superado el ingreso de divisas, justamente a octubre de este año hemos superado un 50% el ingreso de divisas versus el año 2019. Ni siquiera versus los años pasados, porque no nos podemos comparar, porque siempre hacemos la comparación con el año 2019. Nosotros hicimos un sondeo, un antes y un después del Bitcoin, y hemos visto que aproximadamente un 30% incrementó su ingreso de ventas. Nosotros, de nuestro inventario turístico, que teníamos restaurantes, hoteles, transporte turístico, sitios recreativos, turoperadores, guías turísticos, un 15% de nuestros empresarios ya aceptan Bitcoin y hacen transacciones en Bitcoin. Bueno, si tú has ido al Zonte, sí. A Playa del Tunco, a La Libertad, a las zonas turísticas, sobre todo de la playa, ya puedes hacer todas las transacciones con Bitcoin. Justamente ayer me encontraba con varios Bitcoiners que vienen a la conferencia que se va a hacer aquí en El Salvador para también celebrar cuando el presidente también hubo otra conferencia el año pasado en este mismo mes de noviembre, y me decían, bueno, tenemos 45 días y no hemos tenido que cambiar efectivo ni nada, sino que hemos podido vivir a través de con transacción de Bitcoin. Qué bien. Y precisamente comentaba este aumento del 30%, sé que es difícil no extrapolar, pero sacar conclusiones. ¿Qué parte cree que es debido al Bitcoin y qué parte a toda, si me lo permite, la purga que ha habido dentro del país, porque están haciendo un trabajo extraordinario desde que está el presidente Bukele? ¿Se atrevería a pronunciarse un poco qué parte? No, decirte que ese sondeo que hicimos de Bitcoin justamente era solo para, le preguntamos solo para el Bitcoin. Ahorita nosotros hemos aumentado un 50% ya con ingreso de divisas, pero hicimos un sondeo específico de Bitcoin
precisamente en las zonas donde sabíamos de ese 15% que acepta Bitcoin y hace transacciones, cuánto le ha aumentado su ingreso. Lo que ellos decían también es que hay mucho nómada digital, que ese es lo que trae el Bitcoin. La gente que ya no solo quiere venir a visitarlo, sino quiere venir a vivir al país, quiere hacer, yo siempre les digo, me encanta porque lo veo y les encanta, por ejemplo, los volcanes. Yo cuento una anécdota, los surfistas, como primero empezamos con Subsidia antes del Bitcoin, empezaron a decir, no, van a traer a los Bitcoiners y nos van a quitar las olas, porque ellos son muy, como que no me descubren las olas, pero cuando vieron que los Bitcoiners lo que les gusta es la innovación, lo que les gusta es estar enfrente del mar o enfrente del volcán, o lo que les gusta es precisamente ser un nómada digital, dijeron, no, está bien, que vengan los Bitcoiners porque podemos convivir ese tipo de turismo con el tipo de turismo de Bitcoin. Entonces, yo creo que bien interesante, además tienen una filosofía de vida, así como un surfista tiene una filosofía de vida, un Bitcoiner también tiene una filosofía de vida, y además es bien interesante porque cada vez que hablo con alguien que está desde hace años en el Bitcoin, y que es el secreto mejor guardado que ha tenido, viene aquí y puede expresar la experiencia que ha tenido y que lo quiere compartir, y además de eso la mayoría son jóvenes de las nuevas generaciones que dicen, bueno, le vamos a mostrar también al mundo que sí se puede tener una equidad en temas financieros. Así que es bien interesante, yo digo, yo soy ya de la vieja guardia, pero es bien interesante como ver esa avidez que tiene un Bitcoiner o alguien que se dedica a esto o que cree en esto y que se ha dedicado a muchos negocios e inversiones, que lo ha podido hacer definitivamente. Y hay una pregunta que me hicieron y que siempre me hacen, me imagino que me la vas a hacer tú, pero es que ¿cómo haces tú para poder solventar toda aquella publicidad negativa que puede tener el Bitcoin o todo lo que puede ser, que no, a veces no siempre estamos en positivo, sino que a veces en negativo? Y yo siempre digo que este es como el surf, que tú nunca sabes con qué te va a pasar, si te va a pasar llevando la ola, si esta ola no es la tuya, pero lo que tienes que hacer es siempre levantarte, ¿verdad? Y siempre buscar la ola y siempre buscar también algo con constancia y disciplina. Entonces el mundo del Bitcoin no es diferente y obviamente tiene una línea transversal que yo le agregaría, que es el tema de no tenerle miedo a lo desconocido en este sentido, o a lo que puede pasar en este sentido a la hora de tu inversión. Obviamente, para un inversionista, que yo siempre voy a decir, de las cosas como se hacían antes, es como, yo no puedo tener ese tema aquí, pero como estos inversionistas son diferentes, y el estilo de vida es diferente, entonces van como, ok, ahora me fue mal, pero entonces ya me va a ir bien, entonces lo que tengo que hacer es esta otra estrategia. Entonces es bien interesante cómo las nuevas generaciones por eso viven el Bitcoin de esta manera. Qué bien, nos ha dado tanta información, pero no nos ha dicho, y eso lo bonito que es El Salvador. O sea, al menos en España no se tiene todavía pues, esa visión a lo mejor no tan positiva como se puede ver cuando se está aquí dentro, y de verdad es un país precioso. A todos los que nos estéis viendo os animo a que os quitéis esos prejuicios que puede tener la gente todavía. Es un país que yo creo que ha cambiado mucho en los últimos 3 años, impresionante, muy bonito, y comentaba los volcanes, las playas, precioso, pero más allá de ello, la gente a mí me ha impresionado, la calidez de las personas, maravillosa. Así que perdón por este pequeño inciso, pero me parecía importante recalcarlo. Nos ha comentado un poquito de Surf City, pero a lo mejor no, las personas que nos estén viendo a lo mejor no saben exactamente, si nos puede definir un poquito. Bueno, Surf City es un concepto y nuestro programa ancla. El Salvador, como bien has dicho tú, pues se asociaba o no se conocía y se confundía con Salvador de Bahía de Brasil, o se conocía con noticias negativas acerca de la guerra, las pandillas, etcétera, las malas. Me imagino en España, pues, yo tuve la oportunidad de vivir y eran las noticias que llegaban, ¿verdad? Ahora ha cambiado esto. Y esto ha sido gracias, yo tengo 5 gestiones de gobierno trabajando, esta es mi 5ª gestión, siempre lo digo con toda propiedad, y siempre me he dedicado precisamente al trabajo de marketing en el sentido del posicionamiento del país. Y obviamente Nayib Bukele, el presidente de la República de El Salvador, le vino a dar un giro de 180 grados a la imagen del país, pero con acciones concretas. Y aquí lo voy a comparar también con el Bitcoin y con el surf. Y porque se arriesgó a decisiones que a veces no son las más populares al principio, pero que después muestran que tenía razón. Entonces yo creo que eso es bien interesante y eso tiene que ver con las nuevas generaciones. Y Surf City es ese concepto ancla en donde destacamos nuestro valor diferenciador, que son las olas.
300 kilómetros de olas, en donde tenemos más de 70 spots buenos de calidad mundial para surfear, entre olas derechas, entre olas izquierdas, entre point breaks, beach break, y además tenemos olas constantes los 365 días del año, a diferencia de otros destinos turísticos que también han potenciado esto, como por ejemplo Bali, que también lo ha potenciado, pero no tiene olas todos los meses, o Portugal, que ha potenciado también sus olas gigantes, pero no son todos los meses, o Australia, tampoco son todos los meses, y además todos estos destinos tienen agua helada, aquí el agua es completamente tibia, además no tenemos tiburones, tampoco en las orillas de las playas, en estos lugares también hay tiburones, bueno, hemos tenido accidentes con ese tipo, también Hawái es otro destino turístico que potenció muchísimo eso. Entonces el presidente, justo yo siempre cuento esta anécdota, que me dijo, bueno, cuando me nombra ministra de Turismo, si nos tenemos que distinguir con algo, tenemos que hacer con nuestras olas, porque no tenemos recursos naturales como el petróleo, etcétera, pero con nuestras olas sí. Entonces le apostamos precisamente a través de Surf City, el posicionamiento y la promoción, a través de torneos de surf de talla mundial, que los hemos hecho, tenemos más de 8 torneos ya realizados, que entre la Federación Mundial de Surf y además de la Liga de Surf, o sea, todos los mejores surfistas del mundo han venido aquí. Esto es como comparar los bitcoiners y los surfistas, hemos tenido a los mejores del Bitcoin y a los mejores del surf, o sea, el presidente dice, nos vamos a distinguir con eso, y lo vamos a hacer a través del programa Surf City, por eso es bien importante, no es una ciudad, sino es un programa Surf City que tiene 3 grandes componentes que integran infraestructura turística pública, porque justamente para que España sea una potencia del turismo, primero tuvo que hacer una infraestructura turística en cada uno de sus destinos, ¿verdad? Bueno, vimos el caso de Barcelona con los Juegos Olímpicos, cada uno también de los destinos que tiene España son diferentes y han potenciado la infraestructura turística pública, y darle también alto nivel a esa infraestructura, ese es el primer componente, que nos atrae inversión privada, quiere decir esto, más hoteles, más restaurantes de primer nivel, o hoteles que tengan que ver con todos los niveles socioeconómicos. Y el segundo gran componente es fortalecer a nuestro recurso humano, porque de nada va a servir tener infraestructura muy buena, con buena conectividad, con acceso a agua potable, con acceso, por supuesto, a internet, etcétera, si no tenemos el recurso humano capacitado. Eso es con el segundo componente que estamos trabajando con las distintas instituciones y organismos multilaterales. Y el tercer gran componente es fortalecer a nuestra empresaria, ¿verdad? Nuestra empresaria, precisamente porque hay que cambiarle todo este chip, y aquí viene la innovación digital, pasar ya no solo de efectivo, sino que transacciones digitales, cómo está el mundo y ahora haciendo negocios, o haciendo también el empoderamiento de mujeres, por ejemplo, en nuestro sector empresarial, etc. Esos son los 3 componentes, eso es Surf City, y lo estamos haciendo precisamente en la parte de poder coordinar con todas las instituciones de gobierno y con el sector privado. Y obviamente estamos haciendo esa infraestructura pública con una línea, que esto es más o menos parecido a lo que le pudo haber pasado a la República Dominicana, que hizo diferente infraestructura, diferentes líneas, en donde cada uno de los lugares y destinos turísticos tenía una esencia y un espíritu. Perfecto, bueno, no le robo mucho más tiempo, 2 preguntas breves. Por favor. La primera es, bueno, pues ya hemos visto que la República Centroafricana ha seguido los pasos de El Salvador. ¿Usted cree que más países van a seguir esa tendencia en los próximos años? Yo creería que sí, y lo digo con mucha certeza, porque creo que, y tengo, de verdad, yo admiro mucho al presidente Bukele, porque he visto cómo sus decisiones han venido después a dar un giro y decir, bueno, él tenía razón. Yo siempre cuento esta anécdota, tener un jefe millennial es un gran reto, porque uno dice, pero esto quizás no funcionaba así en mi época, pero cuando ves y va caminando y todo lo que te dice es, salió. Y sobre el Bitcoin siempre me decía, verás que te va a traer mucho turismo, y así ha sido. O sea, hay 3 temas que mencionan siempre los turistas por los que vienen. El tema de seguridad, que ha sido clave, ¿verdad? Las decisiones que tomó el presidente con el tema de seguridad. El tema de Surf City, obviamente, y Bitcoin. Esos son los 3 temas que siempre salen, sobre todo en países que nunca habían escuchado de nosotros. Y obviamente la imagen del presidente Bukele, que es una marca país también, que te va diciendo cómo un joven millennial hace todas estas decisiones y además las ejecuta con un equipo que trabaja articulado. Así que yo sí creo que más países van a seguir los pasos, y porque también las nuevas generaciones están empujando hacia esto. Esto es como
cuando pasamos de la máquina de escribir a todo el tema de las computadoras, desde las computadoras ya vamos pasando a los teléfonos celulares, entonces las nuevas generaciones ya te van diciendo así funciona el mundo. Así que creo que Bitcoin, esa es la lección que nos está dando, bueno, y a no tenerle miedo. Y la última pregunta, bueno, ya ha comentado un poco, ¿no?, esa visión de no tener miedo, de tener un horizonte un poquito más largo. ¿Dónde ve usted a lo mejor el Bitcoin de 3 a 5 años, no solo a nivel, pues, del país, sino de, pues, todo lo que puede aportar la tecnología? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, mira, yo solo te voy a dar un ejemplo, siempre hago ese paralelismo, que imagínate lo que pasaba hace más de 1000 años en el mundo, ¿verdad? ¿Quién iba a creer que iba a haber una moneda de intercambio? Hacían trueques, después vinieron la moneda de intercambio y ahora vino toda la parte digital. ¿Quién se iba a imaginar que con un clic ibas a hacer una transacción digital? Yo creo que el Bitcoin va a ser una manera usual de hacer transacciones financieras. Perfecto, pues muchísimas gracias, ministra, por su tiempo, ha sido muy valioso. Y bueno, pues en nombre de toda la comunidad, de verdad, muchísimas gracias por habernos acogido hoy en esta su casa. Bueno, mil gracias a ti y de verdad me va a ser interesante, voy a leer tu libro y porque siempre se aprende muchísimo con ustedes y la verdad que aquí voy a dejar el mensaje de no tenerle miedo a todo lo que viene. Perfecto, pues muchísimas gracias.